Hola, nos encontramos en la serie Desarrollando tu carácter y hoy veremos un tema muy importante, madurez espiritual. Así es, estaremos compartiendo principios muy valiosos para saber cómo alcanzar la madurez espiritual. Margarita, tú sabes que todo lo que tiene vida crece. Definitivamente, lo podemos observar a nuestro alrededor. Definitivamente que todo lo que tiene vida crece. Así es. En la vida de un ser humano, de todos nosotros, inicia con la concepción. Luego pasamos a esa etapa de la gestación, que es la etapa de embarazo. Luego nosotros nacemos, llegamos a ser niños, luego llegamos a ser jóvenes y alcanzamos después la adultez. Y en cada vida de cada ser humano, nosotros podemos encontrar diferentes etapas del desarrollo de la vida de cada persona. Y en ella podemos observar diferentes cambios físicos, psicológicos y emocionales a lo largo de la vida de cada uno de nosotros. La vida espiritual es similar. Inicia con el nacimiento. Nosotros tenemos vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y al igual que en la vida natural, en la vida espiritual también tenemos procesos de crecimiento. O sea, cuando nacemos siendo niños espirituales. Y dice aquí la palabra en 1 de Pedro 1:23. Pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando nacemos y somos niños espirituales, también vamos creciendo gradualmente, vamos desarrollándonos hasta llegar a ser personas espiritualmente maduras. Yo tengo una pregunta. ¿Y eso de ser niño espiritual es bueno o es malo? No, ni bueno ni malo. Te explico. La niñez o ser niños espirituales es una etapa del crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. ¿Sabes qué es lo no normal o lo no adecuado? O lo que sí sería malo en todo caso, es no crecer, no salir de esa etapa de niñez. Es como que tú te hayas quedado bebecita y no crezcas. Lo normal, lo natural, es que tú te desarrolles y crezcas. Así que la etapa del niño es una etapa normal de crecimiento dentro del proceso de madurez espiritual. Igual que en la vida natural, vemos la etapa de niños, esos bellos niños, pero no se quedan ahí. Claro. Van creciendo, ¿verdad? No vemos adultos con pamper o tomando pachitas, sino que va evolucionando en todas las áreas de su vida. Es más, te quiero decir que la Biblia nos exhorta a que nosotros debemos crecer para alcanzar la madurez espiritual. Vamos a Efesios 4:14 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere Dios de nosotros, sus hijos? Que dejemos esa etapa de niños y que crezcamos en madurez espiritual, que nos convirtamos en adultos espirituales, que nos convirtamos en seres maduros espirituales.
Así es, y entonces como estamos hablando de madurez, es importante que definamos la palabra madurez. Y según el diccionario de Oxford, dice que madurez es el estado de un fruto que ha alcanzado su desarrollo completo. También dice que es el estado de una cosa que ha alcanzado su pleno desarrollo. Y otra tercera definición muy interesante dice así, que la madurez implica en muchos organismos que ha llegado el momento de la reproducción, puesto que están dadas las condiciones biológicas para que esto ocurra. Entonces aquí hay palabras claves como desarrollo completo, pleno desarrollo, reproducción. Y es bien interesante si nosotros pensamos en la madurez de un árbol, por ejemplo. Nosotros vamos viendo que aquel árbol va creciendo, tiene sus ramas, sus hojas, después viene la flor y por último viene el fruto. Cuando el árbol ha alcanzado su desarrollo o su madurez, lo que viene es el fruto. Y en ese fruto, ¿qué encontramos? Encontramos semilla. ¿Y qué pasa con esa semilla? Es la semilla que se siembra para reproducirse, para que ese árbol se reproduzca en más, se necesita esa semilla que solo podemos obtener del fruto, que se da en la madurez. Esto es sumamente importante porque tiene mucho que ver con nuestra madurez, tiene que ver con que nosotros vamos a poder sembrar semilla y reproducirnos en otros cuando seamos maduros, cuando demos fruto. Y vamos a ver un poco más de esto más adelante. También en la Biblia, madurez significa completo, que a su vez significa perfecto. O sea que la madurez es ser perfecto, pero no en el sentido que nosotros entendemos la perfección, como alguien que nunca se equivoca, como alguien que hace todo perfectamente bien, que no falla, que no cae, no, sino que perfecto está relacionado con quién es nuestro estándar y de dónde viene, de dónde tomamos esa perfección. Veamos lo que nos dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Nos exhorta a llegar a un varón perfecto. ¿Y cómo es eso? Dice que la medida es la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, nosotros vamos a lograr esa perfección en la medida que tomemos de la naturaleza de Cristo, en la medida que nosotros crezcamos en Él, por medio de Él. Wow. No es algo que nosotros podamos lograr por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia capacidad, sino que esa perfección viene dada porque Él nos hace perfectos cuando tomamos de su imagen. Wow, impresionante. Margarita, me nace una pregunta. Y entonces, ¿cómo alcanzamos esa madurez espiritual? Bueno, vamos a ver algunos puntos interesantes, y es que debemos de conocer que cuando nacemos de nuevo, Dios nos equipa, nos da las herramientas para que nosotros podamos crecer y madurar, porque madurar es un proceso de desarrollo, no es algo que es instantáneo, sino que vamos en un proceso, pero Dios es tan bueno que cuando nacemos de nuevo, Él nos da esas herramientas, no lo hacemos solos. Algo que se nos ha dado cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, es que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, viene dentro de nosotros, a morar en nosotros, de tal manera que ese Espíritu Santo es el poder que nos ayuda a ir creciendo para lograr la madurez. Juan 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad. Él nos guía a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que Él oiga y les anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo nos guía
a toda verdad. Por eso es importante que nosotros desarrollemos el escuchar la voz del Espíritu Santo y no contristarlo a través del pecado. Amén. Porque es una herramienta que Dios nos ha dado, nos ha dejado. También logramos el crecimiento y la madurez espiritual con alimentarnos de la palabra de Dios, haciendo la vida en nosotros. No solo leyéndola como muchos hacen como un libro más. No, nosotros cuando somos hijos de Dios y nacemos de nuevo, dice la Biblia que el velo que no nos dejaba ver es quitado de nuestros ojos y podemos ver espiritualmente la verdad de Dios, de tal manera que cuando leemos la palabra, que es Dios mismo hablando, esta puede ser revelada y nosotros podemos empezar a entender cosas que no entendíamos. Podemos ver su verdad y podemos hacer la vida. O sea, entramos a la naturaleza espiritual de Dios y podemos lograr ver la verdad de Él. Sí, y la verdad que nuestra responsabilidad en todo este proceso es obedecer y perseverar. Es la clave para que nosotros podamos crecer. Debemos perseverar en todo lo que nos alimenta de Dios. Debemos obedecer todo lo que aprendemos de Él, lo que nos dicta el Espíritu Santo, lo que nos dice la Biblia. Debemos hacerlo. Me llama la atención todo lo que estás diciendo porque eso solo hace un llamado a nuestra vida a tener un reordenamiento radical de nuestras prioridades. Sí. Es sumamente importante tener esa relación íntima con Dios, como tú decías, para poder discernir la voluntad de Dios, la verdad de Dios escrita en su palabra. Es muy importante para la toma de nuestras decisiones. Y es importante que hoy te preguntes, ¿cuántos recursos estás dedicándole a la verdad de Dios, a la palabra? ¿O se los estás dedicando al mundo y a todos tus quehaceres? ¿Cuánto tiempo tú estás dedicando? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánto dinero estás invirtiendo? ¿En qué lo estás ocupando? Es muy importante que lo estés usando para tener esa relación y alcanzar madurez, tener esa relación con Dios y alcanzar esa madurez espiritual que Dios nos invita a tener para que tú puedas optar a tener decisiones sabias en cada momento de tu vida, porque esas decisiones van a ser trascendentales no solo para ti, sino para tus hijos, para tu esposa, para tu esposo, para tus nietos, para todo tu entorno. Así es, y en la medida de esa intimidad de la que estás hablando, en la medida que la tenemos, entonces vamos nosotros muriendo al viejo hombre. Efesios 4, 22, 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Es una acción que yo debo de hacer, despojarme de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestíos, o sea, es otra acción que tengo que ejecutar yo, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Morir al viejo hombre es cambiar todos esos viejos patrones de comportamiento, todo lo que no me está haciendo a mí que nazca el hombre espiritual. Debe morir el yo, en conclusión, para que Cristo viva en mí, crezca en mí. De esa manera vamos a poder crecer. Y también es importante la renovación de la mente, que es algo que también nos compete a nosotros hacerlo de forma intencional. Romanos 12:2 dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Pero es una instrucción que nos da, que somos nosotros los que renovamos nuestro entendimiento, al no acomodarnos a este siglo, para que comprobéis, dice el versículo, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios nos insta a cambiar nuestra manera de pensar, a no amoldarnos a las corrientes que nos quiere imponer el mundo.
a las corrientes que están de moda, que están según el mundo, sino que nuestra mente debe estar puesta en las cosas del Espíritu, en la verdad de Dios. Y ser maduros, pues es un proceso, como hemos dicho, y significa reflejar a Jesús, reflejarlo en nuestro carácter, en nuestro día a día, en lo privado, cuando estamos solos, en nuestra familia, con nuestro cónyuge, en la iglesia, en donde quiera que nosotros nos movamos, en nuestro trabajo, en nuestros colegios, universidades. O sea, es que constantemente yo lo reflejo a Él como resultado de mi intimidad con Él. Es correcto. Nosotros debemos reflejar su carácter, porque recuerden que somos su iglesia, somos su cuerpo y somos su representación aquí en la tierra. Embajadores de Cristo, dice la palabra. Embajadores de Cristo. Y pues eso es necesario para nuestras vidas. Bueno, déjame decirte que vamos a ver algunas características del hombre cristiano maduro. El maduro debe de tener discernimiento espiritual. Una persona madura espiritualmente hablando debe de tener ese discernimiento entre distinguir el bien y el mal. Miren lo que dice Hebreos 15, 13 al 14. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejecutado su facultad de percepción espiritual. El cristiano maduro necesita alimento sólido. Ya no es la lechita del bebé en su pacha, sino que ya ni siquiera es esa comida blanda que parece puré cuando está bebé y no tener dientitos, sino que quiere comida sólida. Carne. ¿Verdad? Necesita comer algo sustancioso, quiere carne, ¿verdad? Quiere comida sólida. El cristiano maduro necesita alimentarse para crecer más aún. Y los que han alcanzado esa madurez tienen los sentidos espirituales activados, los tienen despiertos siempre. Ejercitados, ¿verdad? Sí, para entender, ¿verdad?, lo que es bueno y apartar lo que es malo. Qué importante, ¿verdad?, eso en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar sobre esta tierra. Por eso decía yo que necesitamos ese discernimiento para tomar decisiones, porque tú te vas a ver expuesto a tomar decisiones en tu matrimonio, en tu paternidad, en tu trabajo, en tus relaciones, en la vida ministerial. Es necesario que Dios te dé ese discernimiento a través de esa relación, esa madurez espiritual, para que tus decisiones sean tomadas sabiamente, distinguiendo el bien y el mal. El discernimiento es un sentido espiritual que se va desarrollando a medida que conocemos la verdad de Dios revelada en su palabra. Es importante que tengamos tiempo de lectura de la Biblia. Es importante que nos instruyamos en la palabra de Dios, porque ahí encontramos toda la voluntad del Señor a nuestras vidas, encontramos todo el modelo de Dios para que tú vivas como persona, como hijo de Dios, para que tú vivas como esposo, como padre, como hombre, como sacerdote, líder de tu casa. Es importante instruirnos de la palabra de Dios. El discernimiento es algo que nos ayuda a crecer en nuestra vida, en nuestra fe, a evitar que seamos engañados por las trampas del enemigo, a que caigamos en un engaño que nos aparte de la verdad de Dios. Así es. Otra cualidad de un cristiano maduro es que no son tardos para oír. Hebreos 5, 11 y 12 nos dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Wow.
porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esto es bien, es una palabra de exhortación que golpea nuestras vidas. Muchas veces en nuestro caminar cristiano, por falta de madurez le fallamos tanto al Señor, pero sabemos qué es lo que Él espera de nosotros. Y cuando oímos estas palabras, son cosas que golpean a nosotros porque nos hacen sentir que le estamos fallando al Señor. Pero la intención no es quedarnos con culpa ni quedarnos derrotados, sino intentarlo de nuevo y decir, debo crecer, debo seguir. No debe entrarme aquí lo que escucho y salir aquí, ni tampoco debo quedármelo solo para mí, sino que todo un cristiano maduro, como hablamos, es alguien que se reproduce en otros, sí. Es alguien que lo que recibe es para que fluya, es para darlo a otros. Sí, y sí, de eso se trata. Sí, porque fíjate que aquí dice, mira, que nos tenemos que convertir en maestros de otros, o sea, de lo que ya Dios nos dio, que debemos de dar a los demás. Ajá. Entonces, el no ser tardos para oír implica también que seamos hacedores y no solo oidores. Un cristiano maduro es un hacedor de la palabra de Dios y se reproduce en otros. Bueno, otra cualidad es que nosotros, los cristianos maduros, tenemos la mente de Cristo. Un cristiano maduro debe de tener y reflejar la mente de Cristo, como tú decías. O sea, debemos ser el reflejo del Señor, de Jesucristo. Debemos ser ese embajador. Estamos reflejando su mente, estamos reflejando su ejemplo y debemos ser el reflejo de Jesús. Tenemos el conocimiento revelado a través de la palabra y por eso es que nosotros como maduros, cristianos maduros, ya hemos ejecutado ese entendimiento de su palabra y vivimos y somos, como tú decías, hacedores de esa palabra. Así que ya siendo cristianos, que tenemos la mente de Cristo, es como que vamos renovando nuestro pensamiento y como tú decías, vamos dejando al viejo hombre y vamos convirtiéndonos en el hombre espiritual. Miren lo que dice 1 Corintios 2, 14, 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué es importante tener la mente de Cristo? Porque de la forma en que nosotros pensamos, hablamos y actuamos, de esa forma vamos a reflejar a Cristo en nosotros. O sea que todo empieza por acá, ¿verdad? Por la mente. Correcto. Así como pensamos, vamos a hablar y vamos a actuar. Qué importante, ¿verdad? Es cuidar nuestros pensamientos. Y la siguiente cualidad es que un cristiano maduro tiene cualidades espirituales y vamos a ver qué cualidades son esas en 2 de Pedro, capítulo 1, del 4 al 7. Dice así: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, y aquí vienen las cualidades espirituales, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vamos a ver rápidamente una definición de cada una de ellas porque son bien importantes y vamos a intentar imaginarlas como una especie de escalera o gradas en donde iniciamos en un proceso. Por la fe. En un proceso, una primero, y terminamos por el amor, así es. Y
para crecernos, para convertirnos en cristianos maduros, es necesario que cultivemos estas cualidades en nuestra vida, y para cultivarlas pues debemos de conocerlas primeramente. La primera de ellas es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Confianza significa seguridad, certeza y convicción en Dios. Este es el fundamento de nuestra fe cristiana. Por la fe inicia todo. Nuestro nuevo nacimiento inicia por creer en Cristo por medio de la fe, y por eso es el fundamento de nuestra fe. La otra es la virtud. Dice que es una cualidad de quien se caracteriza por obrar bien y correctamente. Representa el ejemplo que ofrece el cristiano, el Hijo de Dios, reflejando a Cristo, ¿verdad?, en su manera de vivir. Son cualidades de la persona que repercuten positivamente en la forma de relacionarnos con los demás. O sea, contribuyen al bien común, a la sociedad, y armonizan una paz social. Por ejemplo, la justicia, la prudencia, la paciencia, la generosidad, la humildad, la sabiduría y la gratitud. El tercero es el conocimiento, y es adquirir información valiosa para comprender la verdad. Y esto es un proceso de aprendizaje, el conocimiento. Dice en Proverbios 18:15, el corazón prudente adquiere conocimiento. Los oídos de los sabios procuran hallar el conocimiento. Y de eso se trata, es la comprensión de la verdad de Dios, pero con sabiduría y con discernimiento, según lo enseña la palabra viva de Dios o el Espíritu Santo. El dominio propio es la cualidad en donde nosotros dominamos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones, y no ellos nos dominan a nosotros. Importante, eso es importante, ¿verdad? Es una parte del fruto del Espíritu. Dios quiere que sea parte de nuestro carácter, porque refleja el carácter de Jesús. Un cristiano maduro domina su carácter, tiene dominio propio, domina su temperamento, su lengua, sus malos deseos, y se somete a la guía del Espíritu Santo. El que sigue es la paciencia, y se define como la capacidad de sufrir y tolerar la adversidad o cosas molestas u ofensivas con fortaleza y sin quejarse ni rebelarse. Ya vamos subiendo en los peldaños, ¿verdad? Describe la capacidad para tolerar, atravesar o soportar una determinada situación sin perder la calma. La piedad es una cualidad de nosotros, los hijos de Dios, de vivir por Él y para Él, de vivir para Dios y por Dios. O sea, actuar para Dios, vivir para Él y someternos a su voluntad. Es una virtud que inspira por el amor de Dios, es una devoción a las cosas santas de Dios, es un amor al prójimo mediante actos de amor y compasión que son el reflejo del amor de Dios hacia nosotros. El que continúa en la escalera es el afecto fraternal, que es amar a nuestros hermanos, tanto los de sangre como los de la fe, y aún a todo ser humano. Es el amor que nosotros debemos de tener de forma desinteresada e incondicional, porque es la forma en que también Dios nos ama. Y también tenemos el amor, que es el amor que Dios nos ha mostrado, que ese es el verdadero amor. Está en 1 Corintios 13, 4, 8. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces aquí ya es el top de la escalera, ¿verdad? Nosotros iniciamos hablando de la fe,
Y la fe, como dijimos, es el fundamento, ¿verdad? El fundamento de lo que creemos, de creer en el Señor. Pero después que nosotros hemos por fe creído en el Señor y conocemos, el velo nos es quitado, nosotros vamos a pasar a la etapa de la virtud, porque vamos a conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Vamos a decidir hacer el bien o hacer el mal. Correcto. Después nosotros vamos a querer conocimiento. ¿Para qué? Para seguir caminando en las cosas del Señor. Cuando ya tenemos conocimiento, por ejemplo, de que un fruto de la carne es que el adulterio, por ejemplo, nosotros vamos a empezar a ejercitar el siguiente nivel, que es el dominio propio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que eso no es correcto y vamos a tener que controlar a través de nuestros pensamientos, nuestras actitudes, el dejar de hacer lo malo o no reaccionar mal ante alguien. Al no reaccionar mal ante alguien, vamos a pasar al siguiente nivel, que es el de la paciencia, que dijimos soportar sin perder la calma, ejercitarnos en esa paciencia. Y luego vamos a pasar a la piedad, que es vivir por Dios. Ya lo que hacemos realmente ya no lo hacemos ni por nosotros, sino que lo hacemos por Él y para Él. Si yo decido ser fiel hacia mi esposo, no es porque yo a veces pueda quererlo o porque incluso él se lo merezca o no se lo merezca. No, es porque es lo correcto y porque quiero agradar al Señor. Y vamos a pasar al afecto fraternal, que es amar a las personas de forma, decíamos, desinteresada. Y el último nivel es el amor, que ya es el amor del cual Jesús le preguntaba a Pedro si lo amaba, ese amor de Dios, que es a lo que debemos aspirar los cristianos maduros. Debemos de poder ubicarnos en qué parte de la escalera estamos o qué áreas de nuestra vida incluso no hemos pasado ni el segundo peldaño o tal vez el tercero o el cuarto. ¿O qué área debemos fortalecer para subir el siguiente peldaño y poder seguir subiendo y escalando? Nosotros vamos a encontrar con la madurez espiritual. Sí, recordando siempre que nuestro estándar no es la gente, no es un pastor, no es mi esposo, mi esposa. Si vemos a los seres humanos, nos vamos a decepcionar porque son imperfectos. Nuestro estándar es Cristo, porque solo de Él podemos tomar esa naturaleza y Él es lo único a lo cual nosotros tenemos que ver y que a través de la intimidad, recuerden, es como va a venir de forma natural, como el fruto, como el árbol que da un fruto, lo da de forma natural en la madurez. Así cada uno de nosotros, a medida que vayamos creciendo en madurez, vamos a poder dar un fruto que va a ser evidente y que va a venir como fruto de mi relación con Dios. Así es que esta es la clase que queríamos compartir, estos principios. Recuerden siempre que nosotros somos la iglesia de Cristo, somos su cuerpo y somos su representación aquí en la tierra. Que Dios les ayude, nos ayude a todos para caminar este camino y llegar a la meta, como decía el apóstol Pablo. Amén. Amén. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.